¿qué tal? Este es el blog de Colombia Virtualizada. Mi nombre es Andrés Araque. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un video acerca de cómo instalar vCenter Server 6.0 para ambientes grandes, pero la instalación va a ser enfocado en sistemas de Windows Server. Así que en el video pasado miramos cómo instalarlo para ambientes pequeños y se pudo concluir que esa instalación básicamente lo que quiere decir es que todos estos componentes, tanto el PSC como todos los componentes de vCenter Server, se van a instalar en un mismo servidor, incluyendo la base de datos que podría ser entonces emplearla embebida. Ahora vamos a mirar cómo hacer una instalación de vCenter Server 6.0 para ambientes un poco más grandes. Requerimientos, pues aquí en el blog de Colombia Virtualizada pueden encontrar los requerimientos de cuáles son las bases de datos externas que soporta vCenter Server 6.0, en qué sistemas operativos se puede instalar vCenter Server 6.0, etcétera, etcétera. Y los requerimientos a nivel de memoria y de disco son los siguientes. Si vamos a instalar todo embebido, veíamos en el video anterior que requerimos 8 GB de RAM, 17 GB de espacio en disco como mínimo y 2 CPUs físicas, o si es una máquina virtual, 2 vCPUs. Si va a ser una instalación separada, entonces para lo que es el PSC necesitamos dotarlo con 2 CPUs físicas o 2 vCPUs en caso de que sea máquina virtual y 2 GB de RAM. Y para el caso de vCenter Server habría que ver cuál es el tamaño de mi ambiente. Por ejemplo, para este video voy a suponer que tengo un ambiente con hasta 10 hipervisores y 100 máquinas virtuales, lo cual me dicen que requiero por lo menos 2 vCPUs o 2 CPUs físicas y 8 GB de RAM. Y en cuanto a disco, por lo menos 17 GB y para el PSC por lo menos 4 GB. Voy al laboratorio, ya tengo mi AD, mi Active Directory, lo tengo listo, instalado, ya tengo lista mi base de datos. Ahora en esta máquina voy a instalar solamente el PSC y en esta máquina solamente instalaré vCenter Server. El requerimiento es primero instalar el PSC. No puedo instalar vCenter Server sin antes haber instalado mi PSC. La razón principal es porque este PSC incluye el SSO. ¿Qué vamos a instalar acá? Cuando instalamos el PSC, incluye la instalación del SSO, incluye la instalación también de la autoridad de certificados, porque a partir de la versión 6.0 el PSC se convierte en un CA básicamente, y también el almacén de los certificados. También este se va a comportar como el servidor de licencias y finalmente como el servicio de lookup para ver la ubicación exacta de cada uno de los componentes. Pues bien, eso es lo que vamos a instalar acá. Por lo tanto, voy a mirar mis requerimientos. Tengo 2 vCPUs, cumplo. Tengo por lo menos 2 GB de RAM, cumplo. Sí, recuerden que eso es lo que se requiere, 2 GB de RAM por lo menos. Y por lo menos 4 GB de espacio. Aquí tengo 80 GB de espacio. Voy a utilizar 2 discos, un disco para OS y otro disco para instalar solamente el PSC. Así que voy a ejecutar el instalador de vCenter Server. AutoRAM aquí. Aquí tengo para la instalación de vCenter Server, instalación del cliente para Windows, o sea, el vSphere Client. Si quiero instalar Update Manager, la parte server, o quiero instalar en la DMZ el Download Service para descargarlo desde la DMZ y entregárselo a mi vSphere Update Manager. Y finalmente para hacer que mis hipervisores se liguen contra un directorio activo sin necesidad de que ellos localmente guarden las credenciales de autenticación. Este servidor estaría guardando entonces, en este caso, esas credenciales para la autenticación. Pero bueno, vamos a lo que es la instalación básicamente de vCenter Server for Windows. Voy a darle clic aquí en instalar.
Esta es la pantalla de bienvenida, clic en Next para comenzar, leemos y aceptamos el EULA, Next para continuar. Dos tipos de deployment, pueden ver el embebido para ambientes pequeños, fue el pasado video, y para ambientes más grandes puedo instalar el PSC y vCenter Server en sistemas totalmente distintos. Este sistema lo voy a emplear para instalar solamente el Platform Service Controller, así que clic en Next. Escaneará el sistema y me averiguará cuál es el nombre del sistema. Esto lo ha averiguado y debe ser acorde según el hostname de mi sistema. Ahí está, PSC Server. Esto está atado contra un directorio activo y el dominio es lab.local. Si está bien, continuamos. Si ven algo raro allí, deberían corregir. Ojalá que sea por FQDN y no por dirección IP. Por FQDN es mejor por el tema de los certificados. Si no tengo esto contra un directorio, no tengo resolución de nombres de ninguna manera, entonces puedo manejarlo a nivel de IP versión 4. IP versión 6 solamente soportado si utilizamos nombres. Clic en Next. Ahora vamos a unir esto contra un dominio de SSO o vamos a crear un nuevo dominio de SSO. Opción 1, crear uno nuevo. Opción 2, unirme. Como no he instalado nada, que es mi primera instalación, estoy instalando vCenter Server para ambientes grandes desde cero, no existe ningún dominio de SSO previamente creado. Por lo tanto, lo voy a crear. Puedo utilizar este dominio por default o cambiarlo. Voy a dejarlo como vsphere.local o local y aquí voy a colocar con la password para este usuario. El usuario del SSO por default va a ser administrator con esa clave que le acabo de colocar bajo el dominio vsphere.local. O bien podría unirlo contra un dominio de SSO que ya existe. Supongan que, por ejemplo, estoy instalando otro vCenter Server en otro sitio o en el mismo sitio. Ya existe uno con su PSC, por lo tanto puedo utilizar ese PSC instalado inicialmente con su dominio creado para poderlos ligar. No existe nada previamente, por lo tanto es mi primer dominio. Clic en Next. Puertos de vCenter, del PSC. Estos puertos va a estarlos utilizando el PSC para comunicación con el Web Client y otros componentes de vCenter Server. Estos puertos deberían estar abiertos. Si tenemos un firewall, por ejemplo, separando los sistemas físicamente, pues deberíamos abrirlos. Estos puertos son abiertos automáticamente por el instalador dentro del firewall de Windows. Si tenemos firewall de terceros, manualmente deberíamos abrirlos. Utilicemos estos puertos por default en lo posible, salvo que hagan conflicto. Al dar Next, si aparece un error, por ejemplo, error, puerto 80 está siendo empleado por el aplicativo X1, entonces deberíamos cambiarlo. Clic en Next. ¿Dónde lo instalamos? Bueno, yo tengo dos discos. Un disco donde he instalado el OS y un disco en donde voy a estar instalando mi PSC. Por lo tanto, voy a cambiar esto. Voy a copiarme de esta misma jerarquía. Perdón. Ahí está. Y el otro que creo que es Program Data. A ver si error esto, lo necesito más. Bueno, vamos a especificar esa ruta. Aquí en Program Files, VMware. Y voy a cambiar ese también. Voy a utilizar este Program Data. Lo crearé por aquí. Y otro más con el nombre de VMware. Bien. Voy al instalador, cojo esa ruta. Program Data, VMware, listo. Clic en Next. Finalmente en Ready to Install vamos a mirar que todos los parámetros estén acorde a lo que deseamos. Si todo está bien, damos clic aquí en instalar, en Install. La instalación puede durar un par de minutos. Voy a tener el video, tan pronto termine, vamos a restaurar entonces la grabación de este video para poder continuar. Ok, la instalación
¿Ha terminado? Voy a dar clic aquí en Finish. Voy a cerrar todo esto por aquí. Y pues bien, aquí en esta máquina ya tengo instalado entonces el PSC. Ahora me voy a otra máquina en la cual voy a estar instalando solamente vCenter Server. Aquí en esta máquina instalaré vCenter Server. Por lo tanto, en esta máquina, que en mi caso es una máquina virtual también, voy a instalar vCenter Server, se va a instalar el Inventory Services, se va a instalar el vSphere Web Client, se va a instalar el Auto Deploy, el ESX Item Collector, el vSphere Silo Collector, entre otros. Bueno, esos son los servicios principales. Esto ya no se puede separar como en versiones 5.5 y anteriores, en donde yo podía estar instalando los componentes en diferentes partes. No, ahora todo esto se va a instalar en un mismo sistema. Si la instalación es para grandes empresas, porque si es para pequeñas empresas, pues se instala esto junto con el PSC, incluyendo los demás servicios que instalamos justo en esta máquina virtual. Para ambientes grandes, entonces, en conclusión, el PSC va en una máquina, el vCenter Server va en otra máquina, y como mejor práctica, no utilizar aquí la base de datos embebida, sino utilizar una base de datos, ojalá externa y también externa a vCenter Server. En este caso tengo esta máquina solamente haciendo de base de datos para vCenter Server. Pues bien, comencemos mirando entonces cómo crear el DSN para la conexión con la base de datos. Tenemos que mirar eso como primera medida. Pero más bien antes de eso, miremos los requerimientos a ver si cumplimos a nivel de sistema. Según el blog, lo que tenemos acá, si va a ser con el PSC externo vCenter Server para entre 10 hosts y 100 máquinas virtuales, deberá tener como mínimo 2 vCPUs y 8 GB de RAM. Aquí tengo 8 GB de RAM, aquí puedo ver 8192 y también tengo mis 2 vCPUs. Y tengo aquí un disco con 80 GB cuando los requerimientos son como unos 17 GB, que es lo que pueden ver justo aquí. Cumplo por ese lado. Pues bien, cumpliendo y estando eso también atado contra un dominio de Active Directory, lo que voy a hacer a continuación es crear entonces el DSN. Para eso, lo primero que voy a hacer es instalar aquí el SQL nativo. Voy a ejecutar aquí el setup, hacer que sí. Este es el setup de SQL. Voy a decir aquí instalación. Voy a instalar. Voy a agrandar esto por aquí. Está haciendo como un check del sistema. Ok. Estoy tratando de instalar el cliente nativo para hacer la conexión con la base de datos externa. Modo de evaluación en este caso. Acepto. Next. Instalé los archivos de soporte. Next. SQL Server Feature Installation. Next. Voy a instalar solamente el Client Tools Connectivity. Next. Y voy a irme hasta el Finish. Next. Next. Otra vez.
instalar. Perfecto, voy a cerrar la instalación. Ahora sí, voy a crear el conector. Para eso voy aquí a todos los programas, perdón, a herramientas administrativas, Data Sources, System DSN, voy a añadir uno nuevo, el que acabo de instalar, el SQL Server Native Client, y clic en Finish, un nombre, como quiero que se vea para vCenter Server. Cuando tenga que instalar el vCenter Server me va a pedir cuál es el conector. Voy a colocarlo aquí como, por ejemplo, vCenter DB. Ahí está. Una descripción, digamos que esto es para la conexión y cuál es el servidor. Vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí o lo especificamos manualmente. Ok, entonces va a ser SQL, en mi caso, SQL Server.lab.local, así se llama mi servidor en la red. Clic en Next. ¿Cómo vamos a hacer la autenticación? Voy a utilizar entonces autenticación que no es la integrada, sino la externa. Voy a utilizar aquí entonces el usuario. Este usuario ya lo he creado en mi base de datos, se lo voy a mostrar. Aquí, si voy aquí a base de datos, mi base de datos se llama vCenter DB. Y en usuario he creado vCenter User con su respectiva contraseña y su base de datos viene siendo vCenter DB. Entonces vamos a especificar esto aquí mismo. Voy a decirle que este es vCenter User y la password. A ver si hay conexión exitosa. Me dice que no. Tal cual. A ver si lo puedo alcanzar.
resolver. Otra vez. Ahora sí. Dejamos por default, testeamos, conectividad exitosa, después por aquí que sí, y ya está, creado aquí mi vCenter DB. Está todo listo, ahora sí puedo echar a andar mi instalador de vCenter Server, aquí en autorun.exe, instalemos vCenter Server, clic en Install, ya se está un poquito más grande, Next, leamos y aceptemos el EULA, Next, forma de hacer el despliegue. Recuerden que hay dos formas: embebida externa. Ya instalamos el PSC, ahora vamos a instalar en esta máquina solamente vCenter Server, clic en Next. El sistema escaneará esto de forma automática encontrando cuál es el nombre, en este caso es vcenter.lab.local, corregir si no es el correcto, clic en Next. Aquí me está preguntando, ¿y quién es el PSC? Ya debería estar instalado. Pues sí, lo he instalado, se llama pscserver.lab.local. El puerto por default para la comunicación es el 443. ¿Quién es el usuario del SSO? Por default es administrador y la clave que hemos dado durante la instalación del SSO. Perdón, no estoy seguro si lo escribí bien, es que la mayúscula está volteada acá. Bien, continuemos a ver si hay conexión. Aceptemos el certificado de conexión. Lo intento de nuevo. De nuevo va. Pasa por aquí. Verifico que lo tenga bien escrito. Sí, todo bien por aquí, vale un pack. Next, lo vuelvo a escribir. Bueno, ahora sí. ¿Con qué usuario queremos que el servicio de vCenter Server corra? Puede ser la cuenta local de Windows o puede ser un usuario de pronto de un directorio. En este caso voy a dejarlo por default, utilizo una cuenta local. Clic en Next. Base de datos embebida o base de datos externa. Vamos a decirle bot, es una base de datos externa. Busquémoslo aquí. Miren la que acabamos de crear. Bueno, ahí quedó mal escrita, pero esa fue la que creamos. Y bueno, ¿cuál es el usuario? Es vCenter User y la password. Estoy sufriendo por esa mayúscula. Ahora se conecte. Aquí hay un error por falta de permisos. Este usuario vCenter User no tiene el permiso para ver el estado del servidor ni ver cualquier definición. Vamos a corregirlo rápidamente en nuestro servidor de SQL. Voy a ir aquí en mi usuario. Este es vCenter User, propiedades. No, perdón, así no se hace. Vamos por aquí. Agarramos el servidor, propiedades, permisos. Y vamos aquí a buscar mi vCenter User. ¿Cuáles permisos tiene? Tiene dos. No tienen los permisos que acabamos de ver que exige vCenter Server 6.0. Los voy a buscar, creo que son de último. Aquí está. Ver cualquier definición. Ver el estado. Voy a verificarlos por aquí otra vez.
ver cualquier división. Sí, parece que esos son los dos permisos que me está pidiendo. Clic en OK e intentemos otra vez. Voy a hacerlo más grande. Listo. Me pregunta por los puertos, ojalá dejemos por default. Si es el Windows, si utilizamos el firewall de Windows, se van a abrir automáticamente. Si es un firewall que no es el de Windows, hay que abrirlos manualmente. Clic en Next. Utilicemos el disco E, lo he cambiado aquí al disco E, lo voy a hacer aquí también, porque ahí quiero instalar mi vCenter Server. Aquí. Aquí, new folder, vamos a llamar esto aquí, VMware, new folder, program data, y aquí, new folder, VMware. Muy bien, vamos a cambiar esto aquí. Vamos a decir que este es Program Files, VMware. Y aquí también. Este es aquí mi disco E. Program Data, VMware. Ok. Clic en Next. Ese es el Ready to Install. Vamos a mirar que todo esté acorde a lo que hemos configurado. Y finalmente clic aquí en Instalar. Este proceso se puede tardar un par de minutos. Nuevamente detengo el video, tan pronto finalice, continuamos. La instalación ya terminó. Vamos a dar clic aquí en finalizar. Cierro todas estas ventanas y lo voy a probar. Entonces voy a ir al navegador web con ya Flash Player instalado. vCenter Server tiene esta dirección IP, o este nombre más bien, vCenter 9443. Como vCenter no está configurado todavía para nada, la única forma de ingresar inicialmente sería con el usuario por defecto del dominio por defecto. Administrator. El dominio por defecto es vsphere.local y la contraseña del SSO. Aquí lo tenemos, este es vCenter Server 6.0 tras una instalación para ambientes grandes. Gracias por ver.